Buenos días con todos los presentes. Nosotros somos el grupo número 1 y pertenecemos a la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informáticas. El presente trabajo a cargo del Dr. Enrique Chicaiza, docente del área de Pedagogía, hablará sobre la aproximación diagnóstica a los modelos pedagógicos, desarrollo de métodos, estrategias, recursos y valores de aprendizaje aplicados en las instituciones de educación. Introducción. El proyecto integrador de saberes PIS-3 tiene como propósito demostrar la aproximación diagnóstica a los modelos pedagógicos, desarrollo de métodos, estrategias, recursos y valores de aprendizaje aplicados en las instituciones de educación general básica y bachillerato. El proyecto se desarrolla en los siguientes capítulos. Capítulo 1. Investigamos el problema para encontrar las interrogantes de la investigación, ayudando a identificar los modelos curriculares y pedagógicos. Aquí se redactan las preguntas directrices y los objetivos de la investigación. Capítulo 2. Se encuentran los antecedentes, la fundamentación epistemológica, psicopedagógica y metodológica, encontrando el marco teórico con los modelos pedagógicos, curriculares y sujetos educativos. Capítulo 3. Se lleva a cabo la metodología, en la cual está el documental bibliográfico, técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la información para que se dé paso al análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Capítulo 4. Se crean las conclusiones y recomendaciones que sirven de síntesis para la investigación, para tener todos los resultados. El objetivo general de nuestro proyecto se basa en determinar la aproximación diagnóstica de los modelos pedagógicos, desarrollo de métodos, estrategias, recursos y valores de aprendizaje. Esto mediante un análisis cuantitativo para fomentar el aprendizaje en las instituciones. Nuestro proyecto tiene como objetivos específicos distinguir los diferentes modelos pedagógicos con su importancia dentro del ambiente educativo, calificar los diferentes métodos didácticos de acuerdo a su relevancia en el proceso de aprendizaje, analizar las estrategias de aprendizaje con su impacto dentro del ambiente educativo, especificar los recursos de aprendizaje que serán utilizados con el fin de mejorar el aprendizaje en las instituciones educativas y relacionar los valores de aprendizaje con el ambiente educativo y su relevancia dentro de este. Capítulo 1. El problema. Línea de investigación. Metodologías de aprendizaje en instituciones de educación. Planteamiento del problema. En la actualidad la sociedad impone nuevos retos a través de modelos pedagógicos. En este sentido, los docentes se han visto obligados a enfrentar un cambio en el proceso de enseñanza, ya que se exigen nuevas competencias y habilidades año tras año. La educación carece de métodos didácticos. Se ha podido apreciar que en la mayoría de casos el alumno adopta una actitud pasiva ante el aprendizaje y limita su papel al de ser un receptor de información. Además, la mayor parte de materia se estructura en temas que se limita a la memorización más que a construir un pensamiento crítico para la resolución de problemas. Debemos recordar que los recursos de aprendizaje son el conjunto de procedimientos y estrategias que el estudiante debe poner en práctica cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje. Pero, ¿lo usan de forma acertada? No del todo. Muchas veces se tiene todos estos recursos a la mano, sin embargo, se les da mal uso y se sigue sin conseguir el objetivo por el cual fueron creados. Por otra parte, los valores de aprendizaje es un tema bastante esencial dentro de la educación. No obstante, en algunas instituciones se puede pasar por alto debido a la concentración en las asignaturas de relevancia dentro del ambiente educativo. Ya no basta con formar estudiantes que tengan conocimientos teóricos. Ahora también se debe educar a los estudiantes en una formación ética y moral que permita la convivencia armónica dentro de la sociedad. Formulación del problema. ¿Cómo incide la aproximación diagnóstica a los modelos pedagógicos, desarrollo de métodos, estrategias, recursos
y valores de aprendizaje aplicado en instituciones de educación? Para nuestro proyecto responderemos a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante determinar el modelo pedagógico? ¿Cuál es el método didáctico más efectivo para el proceso de aprendizaje? ¿Qué estrategia de aprendizaje se puede adaptar para mejorar el desarrollo de aprendizaje dentro de una clase? ¿De qué manera ayudan los recursos de aprendizaje a mejorar el aprendizaje del estudiante? ¿Dentro del aula se está enseñando de manera correcta los valores de aprendizaje a los estudiantes? Justificación. Se considera importante la investigación sobre los modelos pedagógicos utilizados en la educación, ya que es evidente que al sufrir cambios en la metodología a partir del año 2020 debido a la pandemia, todo el modelo pedagógico debería transformarse. Por ello, es necesario adquirir conocimientos sobre cuáles modelos están vigentes, cuáles modelos proponen las instituciones educativas y cuáles son los modelos que se ejecutan en las respectivas aulas. Los métodos de aprendizaje y sus estrategias están ligados con la base teórica de los modelos curriculares de los cuales se parte. Así, por ejemplo, tenemos los modelos tradicional, conductista, cognitivista, social, nueva escuela, constructivismo, conceptual, con la finalidad de buscar mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La siguiente investigación tiene validez teórica, ya que busca evaluar la aplicación de los procedimientos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son considerados una herramienta didáctica. Los beneficiarios de esta investigación son tanto los docentes como los estudiantes, ya que el docente a través de nuestra investigación puede darse cuenta que hay diferentes modelos de aprendizaje y con esto se logrará alcanzar los objetivos planteados. Mientras que los estudiantes se benefician al encontrar distintas formas en las que se les puede facilitar llegar a conseguir los objetivos de aprendizaje y cumplir con el currículo estipulado por el docente al iniciar el año escolar. Marco teórico. En él tenemos los antecedentes de la investigación. Se debe conocer qué tipo de aprendizajes son adoptables para cada alumno, pues la absorción de conocimientos difiere en los estudiantes. Es decir, así las estrategias como los métodos deben ser adaptables al alumno, ya que existen un sinfín de modelos que pueden ser aplicados por el docente a sus alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fundamentación epistemológica. La praxis que permite la obtención de conocimientos por varias formas de transmitir al alumno a través del docente son razones por las que mediante esta investigación se realiza una búsqueda de los modelos pedagógicos. El proyecto integrador de saberes opta por determinar la aproximación diagnóstica a los modelos pedagógicos, desarrollo de métodos, estrategias, recursos y valores de aprendizaje aplicados en instituciones, evidenciando la evolución de los antes mencionados y verificando que estos criterios sean óptimos para obtener los resultados previstos. A continuación les hablaré de los modelos pedagógicos. A lo largo de la historia se han realizado varias investigaciones relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha originado diversas maneras de ver la educación, lo que a su vez se ha traducido en diferentes modelos pedagógicos. Un modelo pedagógico es la construcción teórica que fundamenta científicamente e ideológicamente, explica, proyecta y adapta la realidad pedagógica de tal manera que responda a una necesidad histórica cultural concreta. El estudio de los modelos pedagógicos permite a los docentes tener un panorama de cómo se elaboran los programas, de cómo se operan y cuáles son los elementos que desempeñan un papel determinante en un programa o en una planeación didáctica. En algunos de ellos, los profesores pueden ver claramente los elementos más generales que intervienen en una planeación didáctica, así como las relaciones de antecedente y consecuente que guardan entre sí. Para poder identificar un modelo pedagógico, se necesita conocer sus características fundamentales, que surgen al responder tres preguntas. 1. ¿Qué enseñar? Es decir, ¿qué contenidos, en qué secuencias y en qué orden? Su relevancia. 2. ¿Cómo enseñar? Se refiere a los métodos, medios y recursos. Aquí adquieren un valor relevante los estilos de enseñanza de los maestros y de aprendizaje de los estudiantes. 3. ¿Qué y cómo evaluar? Referido no solo a los momentos, sino también a los instrumentos de comprobación y a los contenidos previstos desde el inicio del proceso. En este aspecto también adquieren
importancia de los estilos de enseñanza y aprendizaje. Todo modelo pedagógico, para ser considerado como tal, requiere un enfoque, una metodología y unas formas de evaluación. Precisados estos tres elementos, es además necesario identificar la percepción que cada modelo tiene del docente, del alumno y de los saberes que enseña. De esta forma, se facilita identificar un determinado tipo de modelo, aun cuando es necesario tener en cuenta que en la práctica de los docentes se mezclan elementos de diversos modelos, lo que da lugar a versiones peculiares de un mismo modelo. Estrategias de aprendizaje. Son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esta secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son una guía flexible y consciente para alcanzar el logro de objetivos propuestos, y como una guía debe contar con unos pasos definidos teniendo en cuenta la naturaleza de la estrategia. Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma de cómo se selecciona, se adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado efectivo o motivacional del aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan. De ahí la importancia de planificar dicho proceso y valorar la gama de decisiones que el equipo docente debe tomar de manera consciente y reflexiva en relación con las tácticas y actividades que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje. El siguiente cuadro establece la relación entre estrategia técnica y actividades. Recursos y valores de aprendizaje. Recursos para el aprendizaje. Entendemos por recursos para el aprendizaje al conjunto de procedimientos y estrategias que el estudiante debe poner en funcionamiento cuando se enfrenta con una tarea de aprendizaje. Estos procedimientos pueden ser recursos materiales o procesos cognitivos que permiten realizar un aprendizaje significativo en el contexto en el que se realice. Dentro de estos recursos tenemos materiales convencionales y no convencionales. En los materiales convencionales tenemos materiales impresos como lo son libros, fotocopias, periódicos o documentos, entre otros. Estos sirven como extensión de los contenidos dados en clase. También tenemos los tableros didácticos, como son la pizarra, el pizarrón, y en este medio se ha convertido en un icono imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad de aprendizaje dentro del aula. Finalmente también tenemos los manipulables, como lo son mapas conceptuales o las cartulinas, siendo estos un apoyo o herramienta para que el alumno ponga en práctica el contenido. Dentro de los materiales no convencionales tenemos los sonoros, como son cassettes, discos y programas de radio. También tenemos las imágenes fijas y proyectables como las diapositivas y fotografías. Audiovisuales, como son películas o videos en televisión. Finalmente tenemos las técnicas de simulación, en la cual se aproxima hipotéticamente a la realidad a través de experiencias directas como dramatizaciones, resoluciones de casos, entre otras. Los valores para el aprendizaje. ¿Qué son los valores? Mencionando Medina 2003, página 17, cita de Frondizi 1972, página 222, nos menciona que los valores no son cosas ni elementos de cosas, sino propiedades, cualidades con una ordenación jerárquica que los clasifica en superiores o inferiores. Estos se consideran existencialmente apreciados y sentidos de acuerdo con principios éticos, antropológicos y pedagógicos. En otras palabras, los valores son conocidos como las cualidades de una persona y dependen mucho de los principios éticos con los que haya sido educado, para que sus valores sean positivos o negativos. Del mismo modo, podemos decir que los valores son guías y determinantes de actitudes sociales e ideológicas por una parte y del comportamiento social por otra. Dentro de los valores del aprendizaje, según Vergara 2012, nos menciona que existen 10 valores fundamentales en los que deben prescindirse en la educación del siglo XXI. Entre estos valores tenemos la flexibilidad, la curiosidad, la autonomía, el emprendimiento, la creatividad, la tolerancia, la cooperación, la responsabilidad, la transparencia y el entusiasmo. La metodología. En el desarrollo de la investigación se llevará a cabo por el diseño de investigación documental descriptiva, que trata de describir de una manera general
las características metodológicas más relevantes de los diseños observacionales. De esta manera, la metodología ayuda a utilizar diversas variables y técnicas, las cuales han sido ampliamente utilizadas y aprovechadas al máximo para poder tener una fiabilidad y validez de nuestra investigación, para que pueda ser capaz de analizar, interpretar y medir los datos recogidos. La población aquí son los estudiantes del octavo, tercero, segundo y primer semestre de la carrera de Pedagogía en Ciencias Experimentales de la Informática en la Universidad Central del Ecuador. Como mayor colaborador tenemos al tercer semestre con 96%, al primer semestre con un 1%, al segundo semestre con un 2% y al octavo semestre con un 1%. De aquí, de acuerdo al género, como hombres participaron un 61%, como mujeres un 39%. Y al rol educativo, los estudiantes fueron los que más participaron con un 98% y los docentes con un 2%. A continuación les voy a presentar los análisis de resultados. Como podemos observar en esta parte de los valores de aprendizaje, tenemos como objetivo relacionar los valores de aprendizaje con el ambiente educativo y su relevancia dentro de este. Como pregunta tenemos: ¿el estudiante ejerce el desarrollo de aprendizaje porque lo conduce al logro en el rendimiento escolar efectivo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? Podemos observar que las personas encuestadas afirman que en base al desarrollo de aprendizaje, con una mayoría de respuestas cierto para mí, con un 71,1%, totalmente cierto para mí un 20,9%, falso para mí un 4,50% y totalmente falso para mí un 0%. Podemos corroborar que el rendimiento escolar efectivo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que con el apoyo del valor del entusiasmo ayuda a los estudiantes a ser impulsados a actuar sobre cualquier actividad académica. Ahora bien, en base a los recursos didácticos tenemos como objetivo especificar los recursos de aprendizaje que se generan utilizados con el fin de mejorar el aprendizaje en las instituciones educativas. Como pregunta planteada tenemos: ¿las presentaciones que se aplican durante el desarrollo de una clase de manera virtual mejoran el rendimiento académico? Un total de 67 personas encuestadas afirman que mayormente es cierto para mí, con un 68,7%, totalmente cierto para mí un 14,9%, falso para mí un 17,9% y totalmente falso para mí con un 0%. Podemos mencionar que las presentaciones que se utilizan para desarrollar las clases ayudan mucho, ya que de esta manera permiten mantener la atención de los estudiantes, siendo de esta manera una de las mejores herramientas para ayudar en el rendimiento académico de los mismos. Por otra parte, tenemos los métodos didácticos, que contamos como objetivo clarificar los diferentes métodos didácticos de acuerdo a su relevancia en el proceso de aprendizaje. En relación a la pregunta, según el método didáctico de aprendizaje participativo, que emplea procedimientos de trabajo en grupo con resultados de avances a nivel de cada individuo en la clase. En base a los resultados obtenidos contamos que con el método didáctico emplea procedimientos de aprendizaje participativo con una mayoría de porcentaje pertenecientes a cierto para mí con un 67,2%, totalmente cierto para mí con un 19,4%, falso para mí un 14,9% y totalmente falso para mí con un 0%. Podemos corroborar que el aprendizaje participativo emplea procedimientos de trabajo y los estudiantes están de acuerdo con los resultados de avance de cada individuo en la clase. También contamos con los modelos pedagógicos, que tenemos como objetivo distinguir los diferentes modelos pedagógicos con su importancia dentro del ambiente educativo. Tenemos como base a la pregunta: ¿el desarrollo de las capacidades y destrezas del estudiante se desarrolla por la sociedad? En base a las personas encuestadas afirman que las capacidades de los estudiantes se desarrollan en la sociedad
con un mayor de porcentaje que afirman cierto para mí con un 74,6%, totalmente cierto para mí un 19,4%, falso para mí un 10,4% y totalmente falso para mí un 0%. Podemos mencionar que las capacidades y destrezas del estudiante se desarrollan de manera individual, ya que al hablar sobre el modelo pedagógico sociocognitivo nos da a entender que la educación se centra con un aprendizaje cuando la información es desarrollada por la sociedad. A continuación hablaremos sobre las recomendaciones. Como primer punto tenemos que es recomendable que nuestro PIS del presente año se aplique dentro de un modelo pedagógico, el cual sea innovador y dinámico para los estudiantes, logrando así despertar un interés y curiosidad por tratar diferentes temas dentro del ámbito educativo, creando de tal forma distintos perfiles tanto en docentes como en estudiantes, logrando construir profesionales con perfiles dignos dentro del Ecuador. Como segundo punto tenemos que el uso de métodos didácticos facilita el aprendizaje, se logra despertar un interés por parte del alumnado, mientras que el docente logra el desarrollo de métodos, estrategias, recursos y valores de aprendizaje, por lo que se recomienda usarlos dentro del periodo académico cursado, ya que se consigue integrar a los estudiantes nuevos valores y llegar a una orientación adecuada para la adquisición de conocimientos. Como último punto de nuestras conclusiones, en última instancia hemos considerado los valores impartidos por parte de los docentes, de la misma manera la curiosidad y el deseo por aprender. Todo proceso conlleva una indagación disciplinaria y accesible, los cuales se ven reflejados positivamente dentro del alumnado siempre y cuando exista un vínculo mediante el cual ambas partes sientan una relación positiva. A continuación hablaremos sobre las recomendaciones. Como primer punto tenemos que es recomendable que nuestro PIS del presente año se aplique dentro de un modelo pedagógico, el cual sea innovador y dinámico para los estudiantes, logrando así despertar un interés y curiosidad por tratar diferentes temas dentro del ámbito educativo, creando de tal forma distintos perfiles tanto en docentes como en estudiantes, logrando construir profesionales con perfiles dignos dentro del Ecuador. Como segundo punto tenemos que el uso de métodos didácticos facilita el aprendizaje, se logra despertar un interés por parte del alumnado, mientras que el docente logra el desarrollo de métodos, estrategias, recursos y valores de aprendizaje, por lo que se recomienda usarlos dentro del periodo académico cursado, ya que se consigue integrar a los estudiantes nuevos valores y llegar a una orientación adecuada para la adquisición de conocimientos.